Señores, seguimos. El caso de Sean Diddy Combs continúa en el ojo del huracán y es que subió al estrado un testigo, su ex asistente del cantante, que declaró que Diddy mantenía en un bolso entre 25 y 30 botellas con diversas pastillas como éxtasis, píldoras para la disfunción eréctil, la pérdida de peso y el conteo de espermatozoides. ¡Qué locura! Un tipo de pastilla tenía la cara del expresidente Barack Obama. El juicio continúa y el rapero mantiene su posición de declararse inocente de los crímenes sexuales, por lo que está siendo juzgado. Mira, esto es una locura. Yo creo, como lo hablábamos al principio, esta es la punta del iceberg. Es tan depravada toda la situación, es tan sucia, ¿sabes? A veces a mí hasta me da vergüenza hablarlo y leerlo, para ser sincero, porque se jugaba con todo, y el tema de llevar drogas y drogar a la gente y abuso sexual a menores, o sea, es algo que yo personalmente nunca me hubiese imaginado. Claro, y la parte más horrible es que cuando no hay consentimiento de la otra persona, o sea, él puede hacer con su cuerpo lo que él quiera, pero cuando no hay consentimiento de los demás, cuando hay manipulación hacia los demás y cuando hay también menores de edad, que se ha dicho, aunque todavía el caso no ha tocado esa parte, así que, como dice Gabriel, es la punta del iceberg. Según se dice que la mayoría de personas que participaban en los free cups no estaban ni al tanto que ellos iban directamente a participar ahí. Ya cuando llegaban, los free cups? era los las fiestas. fiestas. Cuando ellos llegaban era que le explicaban. Es creativo.